define las funciones del instituto con respecto al transporte de pasajeros, de carga, transporte escolar, transporte turístico, de taxi, transporte de ambulancia, define las tarifas. Es decir, este marco ahora mismo, ¿cuál es el problema que tiene político cualquier gobierno y al cual los transportistas muchas veces han llevado contra la pared a los gobernantes? Es la famosa definición de las tarifas, que ellos exigen subsidios, exigen seguridad social, exigen pensiones, exigen las piezas y los repuestos y una serie de elementos porque ellos saben la debilidad de esta ley. Entonces esta ley le está dando un carácter a la autoridad para definir las tarifas bajo 4 esquemas. Un sistema tarifario con una tarifa técnica y elementos que tienen que ver con costo de transporte en esa tarifa fija, porque pueden ser por pasajero, por kilómetro, por recorrido. Es decir, hay 4 elementos para que la autoridad no tenga una camisa de fuerza, porque ahí van a haber diferentes modalidades del transporte y por ende no puedo tener una sola tarifa de marco referencial cuando los sistemas de transporte son diferentes. Esto va a permitir que la autoridad realmente no tenga que ceder ante los chantajes y se defina que a cada cierto tiempo, si se aumentaron las variables que son parte de esa tarifa fija, le hace los combustibles, las piezas, los repuestos, y todo lo que tiene que ver con los costos de esa variable, pues el Estado se reúne con los sectores y define ese aumento de tarifa. Pero ahora mismo no hay ninguna autoridad. Pudiera ser que ellos cojan como referente a la OTTT, puede ser que sea la ME. A veces cogen a Diandino Peña porque es el director ejecutivo de la OPRE, es decir, o al de ONSA o al de Industria y Comercio. Es decir, que no hay un interlocutor válido para que defina las tarifas. Aunque es un planteamiento del CONEP, porque nosotros hemos escuchado a todos los sectores, el CONEP considera, por lo menos en el transporte de carga, que eso debe ser dejado a la libre oferta y demanda, es decir, lo que un Estado no puede, porque en el caso, el transporte de pasajeros público y privado es de orden público, y en el caso del transporte de carga es de interés público, es decir, al gobierno le interesa y el Estado que esa economía se desarrolle, pero tiene que intervenirlo cuando hay problemas y define también un esquema de tarifa. Es decir, adicionalmente esta ley lleva a definir los fondos, es decir, va a tener fondos definidos en el presupuesto de la República a nivel de financiamiento, las multas, que en el año 2007 se aprobó un proyecto y el cual nosotros no estábamos de acuerdo y tampoco se nos consultó, siendo director de tránsito. Esos fondos iban al sistema penitenciario para construir cárceles, pero ahora nosotros estamos llevando esos fondos de nuevo al sector, porque si tú violas la ley de transporte, de tránsito y de seguridad, los fondos deben ir para programas de educación vial, para la tecnificación de los agentes del cuerpo soluciones especializado, geométricas, intersecciones, y todo lo que tiene que ver con el sector. Él crea un cuerpo especializado de seguridad de transporte y de tránsito. Lo que hoy es la ME, elimina la ME, la Metrazán, y lleva este cuerpo especializado que se llamará CETC a estar adscrito al director del instituto para trazarle las políticas que debe ejecutar dentro del sector. Es decir, hay una serie de bondades como la penalización al peatón, al pasajero, garantiza las condiciones del pasajero, de la carga, es decir, que hay una serie de detalles que tienen que ver incluso con el seguro. Nosotros estamos llevando el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que en algunos países le llaman el SOAT, en otros le llaman el FONOMAT, como forma de que se establezcan los daños a la propiedad pública. Ahora mismo, en un accidente de tránsito, si se llevan una baranda de un puente, una baranda de seguridad, un semáforo, una señal vertical, un pórtico, nadie repone eso. Entonces las empresas de seguro deben reponer, pero ¿de dónde viene el problema? Que este cuerpo especializado que nosotros estamos creando va a ser un cuerpo especializado armado, técnico y científico, que no solamente debe conocer la ley sobre movilidad, transporte, seguridad y tránsito, sino también que debe preparar un informe técnico, un expertise técnico con unidades de investigación de accidentes sobre el accidente, las causas, las responsabilidades, los daños a la propiedad pública, a la propiedad privada, y que esto tenga fe pública para ser remitido a los tribunales. Adicionalmente está la inserción de la tecnología. Ahora mismo, si tú violas la ley, te mandan a un juicio. Es decir, la ley 241 establece que todo el que viola lo citan a un juicio en AME, allá en un parqueo y un reguero de ciudadanos. Pero ¿qué pasa? Nosotros consideramos, y es bajo el mismo esquema del Estado de Derecho que estamos aspirando, que si usted sabe que infringió la ley, usted va al Banco de Reserva, paga la multa. Ahora, ¿cuándo usted va a un tribunal? Cuando considera que el agente de este cuerpo especializado violó sus derechos fundamentales, que usted tiene la razón, pues se van a un juicio y el juez va a determinar en ese caso quién tuvo la razón o quién no, con una sentencia de manera definitiva. Lo que implica es que con esta modificación nosotros incluso estamos permitiendo, Ángel,
y Santiago, el uso de la tecnología. Por ejemplo, aquí venían, cuando yo era director de tránsito, gente con proyectos para poner multa a través de cámaras y mandar a la casa. Eso no se puede actuar con la ley 241 porque la ley dice que tiene que ir a un tribunal. Entonces, si tú violas la ley de manera infragante y la autoridad tiene los elementos tecnológicos para sancionarte, no puede, porque la ley lo limita. Entonces, el uso del alcoholímetro, que no está especificado en la actual, los niveles de alcoholemia, tolerancia cero para, y aquí yo sé que pudiera afectar a las cerveceras y a la licorera, para el que transporte pasajeros y mercancía, no así para nosotros, que podemos tolerar 0.5 gramos sobre litro de sangre para la conducción particular. Implica también el uso de radar, en el caso de control de velocidad, como herramientas que la policía o el cuerpo especial puede utilizar. Es decir, el spray pimienta para los ojos. No, el gas pimienta no tiene que ver nada con el sector, eso es solamente un elemento represivo. Yo creo que es una crítica, se mezcló mal el gas pimienta con los alcoholímetros, porque el alcoholímetro era una buena herramienta para detectar ciudadanos que conducían bajo los efectos del alcohol, y se mezcló con otra herramienta que al final entonces tumbó el efecto positivo que pudiera tener. Nos dimos cuenta de eso. Pero yo quiero que le planteemos a la pausa, a la última pausa. Yo y el ingeniero Gandino Peña hablando una declaración de que debemos participar en este proyecto. Entonces yo quiero saber, como municipalistas que somos, ¿qué participación tienen los ayuntamientos y la alcaldía en este proyecto? Importantísimo, miren, este proyecto, y nosotros que tenemos 8 años en el sector, sabemos cuáles son las responsabilidades generales que va a tener el instituto y cuáles deben ser las responsabilidades locales, municipales y aún así sectoriales de los ayuntamientos. Establece que los ayuntamientos van a ser parte importante junto con el instituto de la planificación, la ejecución y el control de los planes de esta ley, que define esta ley. En primer lugar, los ayuntamientos son parte de la junta directiva. Yo decía que va a haber una junta directiva y va a estar ahí un representante de la Secretaría General de la Liga Municipal Dominicana y de FEDOMO también, que también es una realidad en cuanto a la municipalidad, pero también reconoce y le da valor a lo que establece la ley 17607 en el artículo 19, acápite A y N. En el acápite A dice que los ayuntamientos son responsables de lo que tiene que ver con el ordenamiento de la movilización de personas y de mercancías en su jurisdicción local, y el N establece que incluso los ayuntamientos son responsables del transporte público de pasajeros en la parte local. Pero el único ayuntamiento que está cumpliendo con esto es el Ayuntamiento de Santiago, lo que implica que es un reclamo que nosotros hacemos. Yo creo que los ayuntamientos, además de estarle reclamando al gobierno el 10% para los ayuntamientos, que yo estoy de acuerdo que deben tener más recursos, pero también deben cumplir con muchos articulados, asumir responsabilidades que son de ellos, porque incluso, déjame decirte, yo he visto algo que ni se cree en este país, alcaldes haciéndole huelga al gobierno central para que le den bacheo al mantenimiento de las calles, y es responsabilidad, según la ley 17607, de los ayuntamientos del bacheo, no así de la construcción. Entonces los ayuntamientos deben ser responsables de las soluciones viales, de los semáforos, de los sistemas de semáforos, de la señalización horizontal y vertical, de lo que tiene que ver con el reordenamiento de sentido de las calles, de su rotulación, y por qué no, debe dársele a los ayuntamientos la participación en lo que tiene que ver con la interacción entre las rutas que interactúan dentro de la parte urbana de cada municipio. Yo creo que los ayuntamientos, y aquí vemos que hay 155 alcaldes y 232 directores de distritos municipales que fueron electos en la última elección como parte de la nueva Constitución República, pero que están adscritos como una forma de concentración al poder del alcalde que lo rige. Pero yo creo que esta ley le va a dar las herramientas a los ayuntamientos para que junto con el instituto puedan trazar políticas públicas en beneficio del sector. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, pero no cambien, que venimos inmediatamente y seguimos con Tobias Crespo. En el aire, política de transporte. Nuevos vientos están soplando, tiempos nuevos se acercan ya. El transporte sigue para adelante, con eficiencia y modernidad.
Al volante, el transporte va pa'lante. Construcción de la segunda línea del metro. Nuevos túneles y elevados. Mira, nosotros... Autopistas y carreteras en todo el país. Y en OMSA, implementación del sistema de pago con tarjeta sin intermediarios ni efectivo. Estabilidad y frecuencia en los corredores y uso de carriles exclusivos. Adquisición de autobuses de gas natural y conversión al mismo de nuestra flotilla vehicular. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Productor agrícola, con los acuerdos de libre comercio, al cumplir los requisitos de calidad, etiquetado y empaque en tus productos, aseguras el éxito en los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. Dicoex, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. En el aire, política de transporte. Sí, seguimos aquí con el diputado Tobías Crespo, un gran amigo, compañero de tantas luchas políticas en la circunscripción número 2. Tobías, una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros es que hablamos de tránsito, transporte, pero hay un tema fundamental que siempre se queda en el aire, es el tema de la seguridad vial. En la República Dominicana cada año están falleciendo alrededor de 1.800 personas. Y eso que no se contempla determinar... Un ajuste de un 30% que se da para los que fallecen entre el primer y el 30%. Exactamente. La entidad responsable de lo que son las políticas de seguridad vial, según la ley 241, es la Dirección General de Tránsito Terrestre. Pero si tú preguntas cuánto tienen para desarrollar esa política, te van a decir que tienen 0 pesos. ¿Qué contempla en estos momentos el nuevo anteproyecto de ley en el tema de la seguridad vial y la educación vial? Lo primero es que el proyecto tiene un nombre y lo último, aunque no es lo menos importante, termina siendo, se llama Proyecto de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Introduce el tema de la seguridad vial en la ley. En el último capítulo habla sobre la seguridad vial, pero a la vez define un observatorio permanente de seguridad vial que ya existe en muchos países de América Latina, que ese observatorio permanente de seguridad vial lo que va a hacer es con técnicos especializados en seguridad vial y con fondos, porque también cuando hablaba de eliminar los fondos que se están transfiriendo al sistema penitenciario, estos fondos deben ir a este observatorio para que cuando las personas que violen la ley sobre el tránsito, el transporte y la movilidad y la seguridad tengan los fondos suficientes para trazar, y ahí se define en el proyecto lo que se llama un plan estratégico de seguridad vial de la República Dominicana a 10 años y que pueda irse ajustando. Este plan va a tener con este observatorio permanente de seguridad vial la recolección de las estadísticas de los accidentes de tránsito, pero no las estadísticas per se para tener unos datos fríos, sino para que le permita al Estado ser el ente rector de la planificación de las políticas para ver cómo se reducen los niveles de siniestralidad y de accidentes en las vías públicas. Nosotros, por ejemplo, en tránsito terrestre, y tú fuiste director de tránsito, teníamos lo que se llaman los puntos críticos, los puntos negros, que son los puntos de más luto, pero esos puntos deben con una política clara de planificación irse reduciendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirven esas estadísticas? Para alimentar el sistema de planificación de la construcción de carreteras, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, y para que el diseño de esas carreteras sea más segura. En ese sentido, no tiene ningún impacto tener una estadística de que en la cumbre, por ejemplo, donde fallecen muchas personas, nosotros tenemos 10 accidentes en tanto tiempo y no se haga nada porque esos accidentes bajen a 0 o que bajen a 2 y a 3. Y lo que debe tener este observatorio es una planificación continua de recibir esas estadísticas y, ¿por qué no?, también, aparte de definir este plan, contar con los recursos y con la interacción de las políticas transversales con las instituciones que tienen que ver de reducir estos accidentes. Me explico. Los accidentes de tránsito, tú hablabas de 1.700 personas que mueren in situ, es decir, esas estadísticas que da la ME, que da la policía, están hablando de gente que murieron en el punto. Ahora, a nivel internacional se define que del primer día a los 30 días, si una persona tuvo un accidente y fallece en ese tramo, también se le carga ese accidente. Ya después de los 30 días, pues puede ser una desatención médica, una falta de recursos o un problema del sistema de salud o sanitario. Pero hay que ajustar un 30%, es decir, que estaríamos hablando casi de 2.300 personas que pudieran estar falleciendo promedio todos los años, convirtiendo los accidentes de tránsito en la principal causa violenta de muerte por encima de los atracos, de las riñas y de los asuntos violentos, de violencia de género, pero también
superado nada más por las enfermedades cardiovasculares y respiratorias en cuanto a las muertes que no son violentas. Es decir, que en la mayoría de los países los accidentes de tránsito ocupan el lugar 11, 9 y 11. Y aquí en República Dominicana ocupan el lugar 1 y 3. Es decir que para nosotros como país pequeño de solamente 9,5 millones de habitantes es una epidemia que nosotros tenemos. Principalmente, Ángel, los accidentes se nos está llevando nuestra juventud. Así es. Desde los 14 años hasta los 35. Es decir, se está llevando en luto, en llanto, en dolor, una gran cantidad de jóvenes, porque siempre en los jóvenes la misma impericia, el estar acompañado, las bebidas alcohólicas, la compañía lleva a que muchos jóvenes pierdan la vida, pero también jóvenes maduros jóvenes, que el país ha aportado mucho en su crecimiento, en su desarrollo, y pierden la vida. Yo te preguntaría si cuántas personas que tú conoces han fallecido de SIDA, tú lo pensarías, pero de accidente, o un familiar, sí, o un amigo, o un compañero, o un empleado. Es decir, los accidentes siempre no tienen distinción de clase media, baja y alta. Y nosotros debemos definir en estos aspectos de seguridad vial políticas que vayan a reducir los accidentes de tránsito. Crepo, hay dos temas que no quiero que se vayan, que se nos queden, que es especialmente, ustedes consensuaron ya con las diferentes entidades, con los diferentes sindicatos, este proyecto que yo lo visualizo excelente. Y otra cosita que quiero decirte antes que no vaya, hay una ley que está cursando en el Congreso Nacional sobre el Código del Menor. Tú sabes que hubieron unos menores que mataron 7 taxistas y muchos de ellos ya cumplen ahora. Entonces, ¿en qué está eso? Esas dos preguntitas antes de que el compañero Ángel termine. Mire, nosotros desde el año del 17 de agosto que sometimos el proyecto, se creó una subcomisión técnica que la está dirigiendo el honorable diputado de Monteplata, ingeniero Ricardo Contreras, que nos ha ayudado mucho en esta fase de este proyecto de ley. Se ha consensuado a la ONSA, estuvo por allá el ingeniero Ignacio Ditren, incluso nos aportó una experta argentina que nos dio una gran visión sobre cómo abordar el proyecto desde el punto de vista de la Constitución, de la planificación urbana y sectorial. También estuvo la OTTT, que dio sus opiniones por escrito. Estuvo la OPRE, el ingeniero Leonel Carrasco, que me decía que oficiales, ¿tuvieron todas? Sí, todas las instituciones oficiales. El ingeniero de Andino Peña mandó al ingeniero Leonel Carrasco y toda una comisión técnica. ¿Y los sindicatos? Los sindicatos fueron todos. Nosotros logramos por vez primera acaba lo que poca gente logra, que los transportistas tengan. Se unificaron todos los transportistas y entregaron una propuesta en conjunto. Es decir, ellos que siempre están con problemas uno con otro, con conflictos de intereses, vieron este momento para ellos presentar unas modificaciones y unas recomendaciones. Fueron escuchadas el CONE, la Asociación de Industriales de la República Dominicana, fueron escuchados la Procuraduría General de la República, fueron escuchados las empresas de taxi, los concesionarios de automóviles, de autobuses y de automóviles. También fueron escuchados todo el sector de seguro, incluso el doctor Euclides Gutiérrez Félix mandó una no objeción de que esta ley es una ley modelo, sin objeción para esto. Muy bien. Todo el sector de seguro fue escuchado, las aseguradoras, los corredores. Fue consensuado. Con la cantidad que tú mencionado, solamente falta en esta legislatura que ya estamos completando el consenso, una vista pública que ya tiene fecha, creo que va a ser para la próxima semana o la siguiente, para que todo aquel que no ha sido escuchado, el ciudadano de a pie, el que tiene un burro, en una carretilla, pueda ir a plantear sus posiciones. Y va a haber una vista pública abierta, pero incluso hemos ido a hacer charlas a los transportistas. Estuvimos con Conatra, con Juan Uvieres, recorriendo con Fenatrano todas las rutas de Juan Uvieres. Estuvimos con una Trafin, estuvimos con Fenatrado. Es decir, que hemos consensuado con el sector de transporte, es el más interesado. ¿Tú sabes por qué, Cava? Porque realmente ellos han trabajado durante toda su vida transportando a miles y a millones de ciudadanos. Ellos son los que tienen intereses en el sector, y por ende necesitan que haya un marco de ley que le garantice sus intereses y sus negocios. Sin una ley que le garantice esto, pues realmente ellos tienen todo que perder y nada que ganar. Cuando preguntaban que en qué beneficiaba esto al sector de transporte, a los operadores y a los transportistas, yo le dije que la actual ley no le beneficia en nada, porque no hay nada de transporte. Y esta ley, el capítulo más grande, habla de transporte terrestre. Tobías, tú has explicado muy bien de todo el proceso que ha llevado el anteproyecto de ley. Yo creo que para que esto se logre, necesita el apoyo político, y quisiera que tú nos dijeras en este momento
¿Qué piensa el presidente de la República sobre este anteproyecto de ley? Importante pregunta, porque sin voluntad política, cualquier iniciativa de ley pudiera ser muy virtual, muy teórica, muy filosófica incluso, porque este proyecto es de modelo para América Latina. Nosotros solamente nos falta por consensuar el jefe de la policía, el Politur, y lo que tiene que ver con los nuevos incumbentes que designó Danilo Medina. Pero nosotros estuvimos hablando con el presidente, fuimos parte del equipo técnico que trabajó en la campaña, y el primer postulado del programa de gobierno de Danilo Medina en el área de transporte y de tránsito es la reforma institucional del sector y la aprobación de esta ley, lo que significa que tanto en el programa de gobierno del presidente Fernández 2008-2012 estaba esta ley y lo puedo presentar y demostrar, y en el programa de Danilo Medina también está esta ley. Pero el licenciado Danilo Medina necesita tiempo para tener unos grandes retos que tiene por delante en los primeros 3 meses de su campaña, que es darle la cara a una gran reforma fiscal que está planteada, a un déficit fiscal, a una reforma integral, a una reducción de los ingresos porque el presupuesto ya está agotado, y a dar cumplimiento a su programa de gobierno, y para eso necesita que en estos primeros meses el gabinete y todos sus colaboradores pues den mano a la obra con el mensaje que ha dado Danilo Medina desde que se juramentó presidente de la República Dominicana. Es decir, que yo creo que el presidente Danilo Medina está claro de que el sector necesita una cabeza, necesita una reforma institucional y necesita reglas claras, porque incluso esta ley va a permitir que vengan inversiones de fuera. ¿Usted cree que va a venir un inversionista a invertir en un sector que está tan atomizado y caótico? No invierte. Entonces, Danilo tiene también que mandar una señal con esta reunificación de instituciones de que los inversionistas y de que el país está trabajando para que el sector de transporte, que es autosostenible, si este sector genera miles de millones de pesos para sostener la actividad. Y finalmente, en cuanto al Código del Menor, ya nosotros lo aprobamos, hubo una rueda de prensa la semana pasada que nosotros participamos, y yo creo que el problema de los menores, de la delincuencia de los menores, es multifactorial. El hecho de que nosotros aprobemos estas sanciones, que el 97% de la población apoya que sean aumentadas las sanciones, y el hecho de que organismos internacionales que reciben fondos y le pagan para eso, estén opuestos al sector, yo creo que ellos deben usar esos fondos que reciben para seguir trabajando la prevención, la educación para la prevención, pero no quitarnos nosotros los legisladores la facultad que tenemos y que está reclamando el país de que se aumenten las sanciones y que se sea más drástico, porque los menores que delinquen, no estamos quitando la Convención de los Derechos de los Niños, las niñas y adolescentes, pero esos derechos son de los niños que son infantiles y que son, como diríamos, angelicales, pero no estamos hablando de delincuentes que lo utilizan redes y bandas para el sicariato, para la droga y para una serie de elementos. Es decir, yo creo que nosotros como Congreso, como Cámara de Diputados, hemos cumplido con nuestra labor. Yo creo que a las otras instituciones le toca la labor de educar para la prevención, porque dicen por ahí que si educas al niño, no tienes que castigar al hombre. Bien. Señores, ha sido la participación del ingeniero Rafael Crespo Pérez, diputado. Tobías Crespo, diputado, amigo mío. Señores, miren, nos veremos el próximo domingo. Le damos las gracias, como siempre, a todos los televidentes. Ángel Segura y Santiago Cava le dice hasta la próxima. Un espacio para analizar y aportar soluciones a la problemática del tránsito y el transporte de la República Dominicana. Análisis, entrevistas, reportajes. En el aire, política de transporte. Impecable. Lavadoras Midea. Reloj de centrifugado.